¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar el tema que sigue, que es la parte de fotodiodo, fotogeneración, celdas solares. Y para llegar a eso, vamos a iniciar repasando o ampliando un poquito más lo que ya vimos clases anteriores respecto a los procesos de recombinación y generación y fotogeneración. Bien, entonces, si se acuerdan lo que estuvimos viendo clases anteriores, existen varios procesos de recombinación y generación. Cuando un semiconductor es perturbado de su estado de equilibrio, habíamos dicho que se produce un exceso o déficit de concentración de portadores. La recombinación-generación es el mecanismo natural de restauración del orden de esos portadores. Más precisamente, la recombinación es un proceso por el cual los electrones o huecos son aniquilados o destruidos, y la generación es el proceso por el cual los electrones o huecos son generados. La recombinación-generación en general se refiere a un conjunto de procesos, algunos de los cuales tenemos acá en pantalla. El band-to-band recombination es la aniquilación de un electrón con un hueco y da como resultado un fotón. Después tenemos el segundo proceso, que es el RG Center Recombination, que es un proceso intermedio que tiene lugar solo en ciertos lugares dentro de ciertos lugares dentro del semiconductor. Y esos lugares se denominan centros RG Centers, que son estas crucecitas que vemos acá. Los centros RG son defectos de la estructura cristalina o del látiz que se producen o por impurezas o átomos de impurezas, como puede ser el oro, eh, con el cual se contamina al silicio. Sin embargo, la concentración de estos centros de recombinación RG es muy baja comparada con la concentración de los átomos donores y aceptores. La principal propiedad de estos centros de recombinación es la introducción de niveles permitidos, como es el nivel térmico, el thermal energy, que está cercano al centro de la banda prohibida. La introducción de estos niveles de energía térmica es lo que diferencia a los centros RG de los átomos eh, donores y aceptores. Los centros RG también uno lo podría pensar como un proceso en dos pasos, o bien el electrón eh, que salta al nivel en la vecindad del centro RG. Ese electrón es capturado por el pozo de potencial asociado a ese centro de RG, y el electrón pierde energía y es atrapado en ese nivel de energía térmico. Y como un segundo paso, que el hueco es atraído hacia el electrón atrapado, pierde energía. Acuérdense que el hueco cuando sube de nivel pierde energía, y el electrón cuando baja de nivel gana energía, y por lo tanto electrón y huecos se aniquilan dentro del centro RG de recombinación. Alternativamente, se lo podría llegar a pensar como que el electrón pierde en una primera etapa la energía, como mencionamos antes, y en una segunda etapa vuelve a perder energía y aniquila al hueco en la banda de valencia, donde, donde tenemos un centro de recombinación RG. Se considera o se denomina que es una
recombinación indirecta y típicamente libera energía en forma de calor o produce vibración de la estructura cristalina. Otro tercer método o proceso de recombinación es el Auger recombination, en el cual se produce la recombinación banda a banda simultáneamente con la colisión entre dos portadores, es decir, en este caso dos electrones. La energía liberada por la recombinación, o sea, uno de esos electrones se recombina, pero la energía liberada por esa recombinación es transferida durante la colisión al electrón sobreviviente, por lo tanto, aumenta niveles energéticos y luego ese electrón con alta energía, luego la va perdiendo en pequeños pasos a través de la producción de colisiones que producen calor en la estructura cristalina o el látiz del semiconductor. Entonces, por un lado teníamos estos tres procesos de recombinación a la izquierda y en la columna derecha tenemos eh, el proceso de generación, que es opuesto al de recombinación, ya que cualquiera de los procesos de recombinación puede ser revertido para generar portadores o pares electrón hueco. El Band-to-Band Generation, bueno, es el proceso por el cual un electrón es excitado directamente de la banda de valencia hacia la banda de conducción y la energía de excitación puede provenir o de energía térmica o de energía luminosa. Si es energía térmica se denomina generación térmica directa y si es de energía luminosa se denomina fotogeneración. La generación asistida térmicamente con centros RG, que es el segundo caso, el RG Center Generation, también es otra forma de generar pares electrón huecos. Y el tercer proceso de generación es el que se denomina ionización por impacto, que es el proceso inverso al Auger recombination. Y se produce en el Auger recombination, perdón, en el generación por impacto, se produce un par electrón hueco, ese que tenemos acá, y el hueco que se produce junto con el electrón, como resultado de la energía liberada cuando un electrón, que es muy energético, está más arriba, colisiona con el látiz o la estructura cristalina del semiconductor. Eso hace que esa colisión haga que el electrón pierda energía y produzca el par electrón hueco. Todos los procesos RG ocurren todo el tiempo en el semiconductor o en los semiconductores, aun cuando están en condiciones de equilibrio. Y uno debe, en realidad, concentrarse en el proceso que predomina, en el proceso predominante, y en el proceso que ocurre a una tasa más rápida. Hay ciertos procesos que ocurren a una tasa muy baja o improbable. Por ejemplo, el Auger recombination ocurre con mayor probabilidad cuando la concentración de portadores aumenta, ya que aumentan las colisiones en semiconductores muy dopados. Y el impact ionization, o ionización por impacto, ocurre en las regiones de alto campo eléctrico. Por su lado, la fotogeneración a temperatura ambiente solo es significativa cuando el semiconductor está iluminado.
Bien, lo que tenemos acá eh, trata de explicar lo que es el momento del cristal y la conservación del momento del cristal. Eh, la conservación del momento en el látiz o en la estructura del semiconductor juega un papel o un rol importante en la determinación de la tasa del proceso. Eh, un, eh, un cristal en el cual el movimiento, en un cristal el momento del electrón está cuantizado, es decir, que puede asumir solo ciertos valores cuantizados. En estos gráficos lo que se ve es en el eje vertical los niveles energéticos y en el eje horizontal un parámetro que es proporcional al momento permitido del cristal. Cuando K es cero, ocurren, en este caso, los mínimos y máximos de las bandas de conducción arriba y de valencia abajo. ¿Sí? Las bandas de conducción y valencia no son líneas rectas habitualmente, pueden tener estas formas también. Y por lo tanto, cuando esos mínimos y máximos coinciden, se dice que estamos en presencia de un semiconductor directo. Por ejemplo, un semiconductor directo es el arseniuro de galio. Cuando los niveles de conducción y valencia tienen los mínimos y máximos desplazados, se dice que estamos en presencia de un semiconductor de tipo indirecto. Por ejemplo, semiconductores de tipo indirecto son el silicio y el germanio. Para producir el par electrón hueco, es suficiente, en el primer caso, en el caso de los semiconductores directos, recibir un fotón. O, si es el proceso de recombinación, el salto o la combinación, la aniquilación del par electrón hueco va a producir un fotón. Si estamos en presencia de semiconductores del tipo indirecto, el proceso de generación o recombinación va a generar o va a necesitar, depende si es generación o recombinación, un fotón y un fonón. ¿Eh? El fonón, el fonón tiene muy poco momento, perdón, el fonón tiene poca energía liberada, o sea, el salto energético es muy chiquito, pero tiene un momento muy grande, o sea, tengo un desplazamiento horizontal grande. ¿Sí? O sea, o necesito un desplazamiento en K. El fotón tiene, sí, muy poco momento y no tiene masa. ¿Eh? Entonces, se debe en todos los casos mantener la conservación del momento y la conservación de la energía. Entonces, en los semiconductores de banda directa predomina el proceso band-to-band, ¿sí? Band-to-band generation o recombination. Y en los semiconductores de tipo indirecto, como el silicio o el germanio, en esos casos predomina el proceso de los RG center. ¿Bien? Entonces, como dice acá abajo, bueno, estos dispositivos o los dispositivos optoelectrónicos como los fotodiodos, las células solares, eh, los LEDs, los diodos de LEDs y diodos láser están diseñados específicamente para optimizar la absorción y emisión de luz, lo que resulta en una alta eficiencia de conversión. Eh, Normalmente esos dispositivos van a necesitar dispositivos semiconductores de banda directa. Eh, el, el fonón, cuando
como proceso de generación de este fonón, lo que produce es vibración de la estructura cristalina. Esto, ¿sí? El fotón produce la liberación de, de un fotón, ¿sí? Pero el fonón genera una vibración de la estructura cristalina. Bien, en el caso de ahora pasamos a la fotogeneración. La fotogeneración se produce por el hecho de recibir luz incidente el semiconductor en la superficie y de esa luz incidente, parte es reflejada y parte es absorbida. Esa luz va a venir con una cierta longitud de onda y con una cierta frecuencia, ¿sí? Eh, Vamos a suponer que la luz es monocromática con longitud de onda lambda y frecuencia nu. Eh, Debemos recordar que la energía del fotón es h por nu, o sea, h es la constante de Planck y nu es la frecuencia. Esto ya lo hemos visto, pero lo estoy mencionando a modo de repaso. O sea, vamos a tener que la energía del fotón es igual a h por nu, ¿sí? Bien, si h, if, o si h por nu, es decir, la energía del fotón es mayor que la energía del gap del semiconductor, la luz es absorbida por el semiconductor y por lo tanto se van a generar pares electrón-hueco. La intensidad luminosa, en este caso, decrece según esta ley, corriente igual I sub 0 por E a la menos alfa X. Alfa, alfa es el coeficiente de absorción y alfa depende del material y depende de la longitud de onda. Existe una relación directa entre la absorción de los fotones y la creación de pares electronhuecos, ¿sí? O sea, tenemos que la variación de la concentración de los electrones respecto al tiempo debido a la luz es igual a la variación de concentración de huecos debido a la luz, o sea, porque cuando recibimos un fotón se genera un electrón y un hueco, y es igual a G sub L de X lambda, donde G sub L es igual a un GL0 de alfa por E a la menos alfa, G sub L0 de E a la menos alfa X, ¿sí? Donde G sub L0 es la tasa de fotogeneración. G sub L0 se mide en número de pares electrón huecos generados por centímetro cúbicos por segundo. Y hay dos posibilidades. Bueno, antes de mencionarlo, así como alfa es la tasa, el coeficiente de absorción, el 1 sobre alfa es la profundidad
eh, la profundidad de penetración. Eh, en realidad es profundidad promedio, ¿eh? De penetración de la luz en el semiconductor. Profundidad promedio de penetración de la luz. Bien, entonces ahí se pueden dar dos casos. Si primero, si la energía H nu es aproximadamente igual a la energía del gap, vamos a llamar G sub G, el, la absorción, el coeficiente de absorción disminuye y por lo tanto su inversa aumenta, ¿sí? El coeficiente de la profundidad de penetración aumenta y esto puede estar alrededor de, podría llegar a ser para el silicio aproximadamente 1 centímetro en el silicio. Quiere decir que el, el G sub L, en el G sub L, la exponencial, el E a la menos alfa X, termina siendo aproximadamente igual a 1. Por lo tanto, el G eh, sub L de XL termina siendo igual al G sub L0, o sea, aproximadamente constante. ¿Sí? Y la luz es absorbida uniformemente. O sea, si la longitud de onda recibida es aproximadamente igual al salto de energía del gap, la, eh, esa energía es absorbida por el semiconductor. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que voy a dibujar con otro color, si se puede, por ahí el mouse. Vamos a usar otro color ahora. Eh, bueno, supongamos que yo tengo la banda de energía de conducción, nivel de energía de valencia. Este es el ancho del gap, ¿sí? Y por acá tendré huecos, si es que hay, y acá tendré los electrones, si se generaron al recibir el fotón. Si se recibe el fotón con energía, fotón, con una energía tal que la frecuencia por la constante de Planck es igual o aproximadamente igual a la energía del gap, ¿sí? Esa energía es absorbida y se generan pares electrón hueco. Segundo, si la longitud de onda, supongamos que fuera igual a, digamos, a 0,4 micrómetros para el silicio, ¿no? Supongamos que esto fuera 0,4 micrómetros. Entonces, el alfa en el silicio nos daría aproximadamente igual del orden de 10 a la quinta por centímetro. Es decir, que el 1 sobre alfa
sería de aproximadamente igual a algunos cientos de Armstrong, ¿sí? No sé, alrededor de 100 Armstrong, ponemos. O sea que lo que tendremos es absorción casi completa en la superficie, ¿sí? Es decir que, dependiendo de la longitud de onda, si es un valor cercano a este valor de los micrometros, eh, se puede suponer que la luz es absorbida en una capa muy fina cerca de la superficie del semiconductor. Eh, bien, acá tenemos el coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción nos muestra la longitud de onda, acá vemos longitud de onda, y el coeficiente de absorción en el eje vertical. Eh, si el silicio lo tenemos por acá, tenemos el silicio que sigue esta curva, ¿sí? Es decir, cuanto menor es la longitud de onda, mayor frecuencia, el coeficiente de absorción es cada vez más grande. Es decir, esto va a limitar, ya lo vamos a ver, la respuesta en frecuencia que tiene el fotodiodo eh, a una frecuencia más o menos de aproximadamente 10 megahertz. Aproximadamente 10 megahertz. eh, para un fotodiodo de silicio. Bueno, acá vemos el espectro de longitudes de onda. Tenemos eh, la longitud de onda, que es velocidad de la luz, c dividido la frecuencia, multiplicamos por la constante de Planck. En el numerador queda h por c, velocidad de la luz, dividido la energía del fotón. Es decir, la energía del fotón queda como h por frecuencia. Eh, la longitud de onda del gap, ¿sí? Se va a poder expresar, es decir, la longitud de onda a la cual la energía del fotón es igual a la energía del gap, del bandgap del semiconductor, es como 1.24 dividido la energía del fotón. Y acá vemos que tenemos la longitud de onda en el espectro visible va del punto 4 micrómetros hasta 0.7 micrómetros en el infrarrojo, ¿sí? O sea, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Y fíjense que el silicio lo tenemos con una longitud de onda de gap. Yo necesitaría una longitud de onda de 1.1 micrómetros. Lo que agregué yo acá también fue un cuadrito con las energías del bandgap, o sea, esto está expresado en electronvolts, ¿sí? De cada uno de estos materiales. Tenemos para el germanio 0.7 electronvolts, silicio 1.1 electronvolt, arsenio de galio 1.4 electronvolts, fosfuro de galio 2.3 electronvolt y nitruro de galio 3.4 electronvolts. Bien, lo que voy a
adelantar ahora es, vamos a ver qué es un fotodiodo y cuál es el principio de funcionamiento del fotodiodo, ¿no? El fotodiodo, eh, cómo funcionan y dónde y para qué se los usa, ¿no? Esa sería un poquito la idea. Entonces, los fotodiodos son una clase de diodos, vamos a poner acá, fotodiodos, y vamos a ver los fotodiodos. Ahí está. Estos fotodiodos son una clase de diodos que convierten la luz en electricidad. Convierten la luz en electricidad y su funcionamiento también es exactamente lo opuesto a los diodos LED. Lo opuesto a los diodos LED. En el LED nosotros generamos un fotón, que era monocromático también. Pero este es al revés. Convierten luz en electricidad. Los LEDs, eh, perdón, estos son los fotodiodos que hacen lo contrario al LED, pero cuando uno escucha de que o piensa que la luz se convierte en electricidad, lo primero que se le viene a la cabeza son los paneles solares, que es lo que está convirtiendo la energía solar en, eh, en electricidad, ¿sí? Entonces, esto dijimos que convierte en luz en electricidad. Eh, entonces, los fotodiodos se utilizan en los paneles solares, pero se llaman, en ese caso no se los llama fotodiodos, sino que se las llama células solares y tienen algunas características particulares para poder usarlas en los paneles. Cuando hablamos de fotodiodos, en realidad nos referimos a un conjunto de diodos cuya aplicación principal es detectar el brillo de la luz. ¿Eh? Se utilizan para detectar el brillo de la luz, o sea, o la intensidad de la luz. Como son diodos, vamos a empezar por la unión PN que vemos acá. Vamos a tomar esta unión PN eh, y para que detecte el brillo de la luz, lo que debemos hacer es polarizarla en inversa. Polarizarla en inversa. Así tal y cual como está esta estructura, esto sería el lado P, esto sería el lado N, tenemos la zona de deflexión, tenemos la zona de deflexión del lado P, son átomos ionizados negativamente, del lado N tenemos átomos ionizados positivamente, y entonces, muy importante, debemos polarizarla en inversa. ¿Eh? ¿No? Polarizarla en inversa. ¿Y por qué polarizarlo en inversa? ¿Por qué no polarizarlo en directa? Eh, tomamos la unión PN, la polarizamos en inversa, porque eh, ¿qué queremos decir con polarizarlo en inversa? Significa que necesitamos conectar una batería, ¿sí? Asegurándose de que el lado P esté conectado en el negativo y el lado N en el positivo. ¿Sí? Entonces deberíamos poner una batería que se conecte de esta manera.
así. ¿Sí? Esto se llama polarización inversa. Por supuesto, siempre, eh, obviamente, esto va a haber que, tiene que tener una resistencia para que limite la corriente, de manera de que no se destruya el dispositivo. Entonces, eh, y este es un circuito para nuestro fotodiodo. Y vamos a empezar pensando qué es lo que ocurre cuando, eh, antes de iluminarlo. Esto es algo que ya habíamos visto antes, pero vamos a recapitular. Sabemos que en una unión p-n contiene huecos, el lado P contiene huecos y el lado N contiene electrones. Y luego tenemos también en la región del medio la región eh, que no tiene huecos ni electrones, sino que solo contiene carga espacial. Es la zona de depleción. Y la región de depleción o de agotamiento actúa como una barrera para que los huecos y los electrones no se difundan entre sí. Eh, por ejemplo, digamos, el electrón intenta venir acá o sea, una vez que se llegó a la zona de, de equilibrio, el electrón que intente pasar para el lado P va a ser repelido y regresa, ¿no? Y si el hueco intenta venir para, para el lado N, es repelido y tiene que regresar porque ya está en equilibrio. Eh, Cuando está en inverso, debido a que los huecos eh, son atraídos y los electrones también son atraídos, es decir, yo ahora puse la polarización inversa, entonces estos huecos tenderán a circular, perdón, estos electrones tendrán a circular hacia acá, o sea, la corriente inversa circulará hacia allá, eh, y tanto los electrones tenderán a, a venir hacia la fuente, como que los huecos también tenderán a ser atraídos hacia el negativo, ¿sí? Entonces, eh, la, lejos de la zona de agotamiento, de depleción, la región de agotamiento se hace más ancha al estar en inversa. Si hubiera sido polarización directa, esta zona se angosta, pero si es en inversa, esto es más ancho. Y entonces se hace más difícil, como esto se ensanchó porque está en inversa, que los electrones y los huecos se difundan entre sí. Pero vamos a pensar ahora qué ocurre si se recibe algún tipo de luz o de energía de fotones en esta zona de agotamiento, en la zona de depleción. ¿Qué va a pasar? Bueno, para esto necesitamos volver a lo que es la teoría de bandas de sólidos. Tal vez recuerden que los semiconductores tienen, como ya les dije antes, las dos bandas, ¿no? Banda de conducción y banda de valencia, que la grafiqué antes. Energía de conducción, energía de valencia. Y en la zona eh, de valencia, acá voy a tener todo, va a estar todo lleno, ¿sí? Va a estar todo lleno de electrones, de cargas. Y acá va a estar todo vacío, en la zona de depleción. Eh, no vamos a tener portadores de carga en la zona de depleción, en la banda de conducción. O sea, esta parte, en esta zona de depleción, esto va a estar vacío. Y acá vamos a tener la energía del gap.
Lo que significa entonces que todos los electrones van a estar en la banda de valencia. Eh, entonces, como se da esa situación, cuando se reciben los fotones, lo que va a ocurrir es que si tiene la energía suficiente, acá se va a producir un, o generar un par electrón y un hueco. Es decir, el electrón va a saltar a la banda de conducción y me va a dejar un hueco acá. Eh, es decir, que cuando se proyecta la luz, si la luz, si los fotones de luz tienen suficiente cantidad de energía, es decir, energía mayor que la energía del gap, entonces algunos de estos electrones pueden absorber y saltar la banda de conducción. Y como resultado, se observa que tenemos un electrón libre y un hueco libre. Ahora, si esto ocurriera en algún lugar, digamos, por acá, por la zona N o por la zona P, que no fuera la zona de deflexión, entonces, un poco más tarde, el electrón y el hueco se recombinarían rápidamente. Pero como esto está ocurriendo en la zona de deflexión, esa recombinación en la zona de deflexión no ocurre. Entonces, digamos que el par de electrones completo, el par de electrones se va, par electrón, el par de electrón hueco se va a formar en la zona de vaciamiento. Supongamos que estamos acá del lado N, ¿sí? Puede estar formándose acá el electrón, acá, y un hueco se puede estar formando, perdón, un hueco así. Este electrón, como está inmerso en un campo eléctrico, va a ser desplazado hacia la zona N y el hueco va a ser desplazado hacia la zona P. O sea, este hueco es atraído por este ion negativo y este electrón es atraído por los iones positivos de la zona N. Dicho de otra manera, estas cargas generadas en la zona de deflexión, estos pares electrón huecos generados en la zona de deflexión, se van a desplazar por efecto del campo eléctrico. Entonces, como resultado, tenemos una corriente hacia la derecha, es decir, de electrones, los huecos se mueven hacia la izquierda. Entonces, habrá una corriente en este circuito debido a los huecos y a los electrones generados por la luz. Ahora, supongamos que hacemos brillar más fuerte la luz, o sea, la intensidad aumenta. ¿Qué va a pasar? Si hay una luz más brillante, de mayor energía, significa que se absorben más fotones por segundo, lo que significa que se forman más pares electrón huecos por segundo y por lo tanto va a aumentar la corriente. Hay que tener en cuenta que con más luz obtenemos más corriente y eso significa que con solo observar la corriente puedo saber qué tan brillante es la luz o cuánta energía traen los fotones. Por lo tanto, los fotodiodos detectan el brillo mediante la polarización inversa. Mediante la polarización inversa. Bien, ahora, antes de continuar, una pregunta importante que debemos considerar es ¿por qué
polarización inversa, ¿por qué no polarización directa? Eh, y esto tiene que ver algo con la zona de depleción o la zona de agotamiento. Y por eso ahora lo voy a poner con otro color. ¿Qué ocurre? Si está en inversa tenemos la zona marcada en punteado, pero si estuviera en directa, esta zona sería más angosta, sería tal vez por acá. Como puede observarse, en una zona más angosta, ¿sí? En una zona más estrecha se puede observar que el par electrón hueco que se forma ahora tiene menos posibilidades de formarse en la región de agotamiento. O sea, tengo una zona más chica donde se pueden formar estos pares electrón huecos. Por lo tanto, eh, la mayoría de los fotones que se absorben, ¿sí? O sea, porque voy a tener también fotones que van a estar incidiendo sobre las zonas cuasi neutrales en IP, esos fotones que caen sobre la zona en IP generan para electrón huecos, pero son inútiles porque se recombinan. Y como se recombinan, no forman parte de la corriente. Es por esas razones que se usa la polarización inversa para que tengamos una región de agotamiento grande, una zona amplia, ¿sí? En la cual se puedan generar pares electrón huecos. Y de esa manera puede haber muchos fotones que pueden contribuir a la corriente. Eh, bien, recordemos que queremos la corriente, queremos que nosotros vamos a querer que la corriente solo se deba a la luz. O sea, nosotros queremos tener un detector de luz, no que la corriente no se deba a otros factores térmicos. Entonces, para asegurarnos de que no tengamos otras corrientes y que tengamos una región de agotamiento lo suficientemente grande, eh, justamente por ese motivo se utiliza la polarización inversa. Eh, Si quisiéramos graficar la característica corriente-tensión de esto, ya lo vamos a ver en la próxima filmina, igual, esto sería corriente, esto sería tensión, sería algo como, eh, bueno, se lo voy a mostrar directamente, como esto. Fíjense, lo tienen acá abajo a la derecha, donde eh, está polarizado en inversa, en esta zona, en el tercer cuadrante. El fotodiodo funciona en el tercer cuadrante. A diferencia de lo que les estaba contando recién en este gráfico, a lo mejor no se ve tan directamente porque los fotones en este caso se están recibiendo sobre la cara P. Pero lo que se trata de lograr es de que esos fotones lleguen a la zona de depleción que está en el medio, ¿sí? Porque solo en esa zona, los fotones que llegan a esa zona son los que van a aportar eh, la corriente efectiva proporcional a la intensidad de luz incidente. Entonces, matemáticamente eso se ve como corriente, obviamente. Además, eh, lo que vamos a tener es una respuesta espectral del fotodetector que indica cómo varía esa corriente con la longitud de onda de la luz incidente. Eh,
el gráfico nos está diciendo que la corriente generada, en este caso, fíjense, en el tercer cuadrante, es bastante independiente del voltaje después de- de un punto en particular, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, la razón es que la corriente generada depende de la luz, depende de la cantidad de luz. Se forma una cierta cantidad de pares electrón huecos y esos pares de electrones y huecos se capturan. Entonces, si se capturan 10 pares electrones huecos por segundo, entonces la corriente va a ser justamente esa y no tiene nada que ver con, no va a depender del voltaje aplicado. Incluso si aumenta el potencial inverso, la cantidad de pares electrones y huecos formados sería la misma. Y esto, y es por eso que es prácticamente independiente de la tensión. Pero por supuesto que depende un poco, en realidad esto no es tan recto, sino que tiene una pequeña pendiente, ¿sí? Eh, Porque si aumenta el voltaje, la región de flexión se ensancha un poco y por lo tanto hay más posibilidades de que se formen pares electrón huecos en la región de agotamiento. Pero digamos que es bastante independiente de eso, ¿sí? Es bastante independiente de eso y termina dependiendo solo de la luz incidente. Eh, bueno, digamos que esto es con una cierta cantidad de luz, por ejemplo, GL para G sub 0 o GL igual a 2G sub 0, eh, y así a medida de que aumenta la intensidad luminosa. Eh, Ahora, ¿qué ocurre si, eh, si tenemos ausencia de luz? Si hay ausencia de luz y hay energía térmica. Y la energía térmica también hace o genera que los electrones o que se formen pares electrón hueco. Entonces, incluso en ausencia de luz, se va a poder obtener una cantidad muy pequeña de corriente, que es lo que eh, se denomina corriente de oscuridad. Y va a ser un nivel muy pequeñito que se va a tener acá muy cercano al eje horizontal. Eh, Generalmente llamamos a esto corriente de oscuridad y dark. Entonces, incluso aunque no esté iluminado intencionalmente, hay una radiación térmica de fondo y eso eh, también causa esa corriente de oscuridad. Bien, esto entonces matemáticamente se puede expresar si reemplazamos IL eh, por menos Q por A por las dos longitudes de las zonas cuasi neutrales, L sub n y L sub p, más la zona de flexión por G sub L, nos va a quedar eh, esta expresión del fotodetector PN, I 0 por E a la Q por la tensión aplicada, B sub A dividido KT menos 1 más I sub L. I sub L es la corriente generada únicamente por efecto de la luz, y sub 0 la corriente de saturación inversa. Ahí está. La respuesta espectral del fotodiodo PN de silicio. Bueno, acá lo que tenemos es que según la longitud de onda vamos a tener una respuesta eh, distinta para cada una de esas longitudes de onda.
Eh, a esto se denomina respuesta espectral o respuesta de las longitudes de onda. Lo que ven acá en la zona más de longitudes más altas, de 1.1, justamente 1.1 es la del silicio, depende del bandgap del semiconductor. ¿Eh? ¿Se acuerdan que vimos que 1.1 era del silicio? Los fotones son absorbidos y los pares electrón huecos son generados si la energía del fotón es mayor que la energía del gap. Eso es lo que habíamos dicho. Si la energía del fotón es menor que la energía del gap, el material es transparente. Por lo tanto, la respuesta espectral se corta en aproximadamente 1.1. Es lo que se observa acá. ¿Sí? Porque justamente estamos teniendo energías de fotones para longitudes de ondas mayores, menores que la energía del gap, y por lo tanto los fotones no son absorbidos. Y lo otro que se observa es una disminución para las altas longitudes de ondas y disminución para las bajas longitudes de ondas. La longitud de onda superior está relacionada con el bandgap, que es lo que yo acabo de mencionar. Si lo que ocurre a bajas frecuencias, a longitudes de onda bajas, la respuesta disminuye porque hay menos fotones para ser absorbidos debido a que se incrementa la energía del gap al bajar la longitud de onda del gap. ¿Sí? Porque, acuérdense, la relación era eh, lambda del gap igual a 1.4 dividido E sub G. Entonces, si además, cuando la longitud de onda cae por debajo de la longitud de onda del gap, el alfa, el coeficiente de absorción, aumenta mucho y la luz se absorbe cerca de la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que habíamos visto que alfa respecto a la longitud de onda era algo para el silicio, tenía una curva que era parecido a algo de esto, ¿no? Algo así parecido. Entonces, cuando la longitud de onda disminuye, había, bueno, para otros materiales tenían otras curvas, fíjense en un par de disciplinas para atrás, pero cuando la longitud de onda disminuye, cae por debajo del 1.1, alfa aumenta mucho, esto se va como a 10 a la 15, más o menos. Entonces, eso hace que la luz se absorba cerca de la superficie del semiconductor y no sea absorbida por el semiconductor. Ese es uno de los motivos, ¿sí? El segundo motivo. Y el primer motivo que está mencionado acá es que si las longitudes de ondas son bajas, es decir, lambda es pequeño, la energía del fotón es alta, ¿sí? Y por lo tanto, como la potencia es constante, no queda otra que el número de fotones disminuya. Es decir, que hay menos fotones para ser absorbidos por el material. Por eso es que también en esta zona la curva disminuye. Es la respuesta espectral del semiconductor disminuye. Bien.
Lo que tenemos acá es el fotodiodo de juntura PN, donde lo que se, lo que se tiene en este dispositivo es, fíjense que tenemos, se puede utilizar de tres maneras. Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es una juntura PN. Tengo una zona P, zona N, una zona intermedia. Está polarizado en inversa, en este caso, como fotodetector, o diodo PIN. ¿Por qué se lo denomina? Ya empezamos a usar la palabra PIN, porque a esta juntura intermedia se lo denomina intermedia, o sea, queda PIN, ¿sí? Pero el principio de funcionamiento empieza siendo la de un diodo común. P, zona de flexión, N. Podría haberse utilizado como efecto fotovoltaico, como célula solar, que ya ahora se los voy a mencionar a continuación. Y tercero, como polarizado en directo. Eso sería como un diodo LED. Los fotodiodos se utilizan en aplicaciones como cámaras, instrumentos médicos, equipos de seguridad, industrias, dispositivos de comunicación y equipos industriales. La zona N media, que sería esta zona, al estar menos contaminada, tendrá una mayor longitud de deflexión, lo que implicará una mayor eficiencia cuántica de esa zona. Constructivamente, en este caso, lo que tenemos, la luz incide en la parte superior, ¿sí? Vamos a tener la zona de deflexión entre la zona P más y N, en esta zona. Pero como N está menos dopado, vamos a tener un crecimiento mayor del lado N, ¿sí? Y menos zona de flexión en el lado P, ¿sí? Eh, el tiempo de respuesta es relativamente pobre porque los portadores generados en las zonas neutras, que son, ¿cuáles son las zonas neutras? Esta y esta zona, ¿sí? Se mueven por difusión y los generados en la zona de flexión, es decir, en toda esta zona, acuérdense lo que les comenté antes, los que terminan generando la fotocorriente son los pares electrones huecos generados en la zona de flexión. Eh, y los generados, como dice ahí, y los generados en la zona de flexión son los por corrimiento, a la velocidad de saturación de los portadores, que son 10 a la 15 centímetros por segundo. Bueno, tenemos constructivamente un contacto metálico, tenemos una capa de dióxido de silicio, la juntura entre P más y N, una zona N más y eh, el contacto metálico. El, acá tenemos otro gráfico. En todos estos gráficos se muestra como que la luz incide sobre una de las caras. Lo que ocurre es que esta cara, la primera, la que tenemos en este caso la zona P, se trata de que sea transparente a esta longitud de onda, de manera tal de que toda la energía de los fotones sea capturada por la zona de deflexión. Entonces, la energía del fotón que llega a la zona de carga de espacio la usa en un electrón de la banda de valencia para pasar a la banda de conducción. Obviamente genera un electrón, que ese electrón va a ser arrastrado hacia la zona N y un hueco que va a ser arrastrado hacia la zona P. Cada fotón al llegar a la zona de carga de espacio produce un par electrón hueco, donde debido al campo eléctrico presente, los portadores libres son arrastrados para formar parte
de la corriente del circuito eléctrico. Entonces, el principio de funcionamiento de una juntura PN polarizada a la inversa es que se produce una difusión de huecos hacia eh, difusión de huecos hacia la zona N y electrones hacia la zona P. eh, Aparece la barrera de potencial que evita que esa difusión continúe, ¿sí? Y en una zona, en una unión PN con polarización inversa aumenta la barrera potencial. Entonces, la zona de carga de espacio está formada por la zona de carga de espacio de la zona N más la de la zona P. Es una zona desprovista de portadores libres, o sea, solo tengo iones ahí, iones de átomos ionizados positivos o negativamente. Ese ancho de la zona depende de la tensión aplicada a la unión PN. La cara donde incide la luz debe tener un material antirreflectante. El material tipo P debe ser transparente a la longitud de onda incidente para que los fotones lleguen a la zona de carga de espacio, y los fotones atraviesan la zona P sin sufrir absorción y llegan a la zona de carga de espacio donde son absorbidos. Acá lo que tenemos ya ahora es, bien, ahora sabemos que la fotocorriente se genera en esa zona de deflexión. Entonces lo que se trata de hacer es incrementar esa zona de deflexión con una zona que se denomina intrínseca. Entonces tenemos, por eso se llama fotodiodo PIN. Entonces fíjense que ahí tenemos el, el fotodiodo PIN, donde se trata de incrementar la velocidad de respuesta de los portadores generados por la luz. Se trata de incrementar la velocidad de respuesta de los portadores generados por la luz. Eso se logra a través de una zona intrínseca más ancha. Acá tenemos otra vez el diodo PIN en su estructura interna. Tenemos que la mayor parte de la fotocorriente se debe a portadores generados en la zona intrínseca, que es la zona media. En la zona media. La ventaja es la adaptabilidad de la zona I. El fabricante puede, variando el dopaje, variar el ancho de esta zona I. Entonces, se puede ajustar el ancho de esa zona a la inversa del coeficiente de absorción alfa para una determinada longitud de onda. Fíjense que la fórmula de la frecuencia máxima de respuesta es 1 sobre la velocidad, el tiempo de tránsito de los portadores a través de la zona media. ¿Y cuál es el tiempo de tránsito de los portadores? Es espacio sobre velocidad. Espacio, o el ancho de la zona intermedia, dividido la velocidad de saturación, la velocidad con la que son arrastrados por el campo eléctrico. Entonces, de esa manera se mejora mucho la respuesta en frecuencia debido a que el campo eléctrico, que es grande en la zona I, rápidamente colecta a los portadores generados para formar parte de la fotocorriente. Otra característica constructiva es que en la zona P, fíjense, la juntura en realidad que teníamos antes teníamos una zona N, ahora tenemos una zona I intermedia, y la zona P, que es la que tiene que ser transparente a los fotones, se trata que sea lo más fina posible. Y la zona I tiene que ser una zona de bajo dopaje, totalmente porque de manera tal de que la zona de deplexión prácticamente trate de ocupar todo el ancho de esa zona I. De manera de tener una mayor zona
de deplección donde se puedan generar más pares electrón huecos. Obviamente, en la zona P, que es una zona de alto dopaje, eh, la zona de deplección es más angosta. Bueno, acá lo que tenemos es la energía del gap versus la constante del lattice, el lattice constant o la constante de estructura cristalina. Las energías del band gap de componentes y de aleaciones de los grupos 3 y 5. Acuérdense que el silicio era grupo 4. Entonces acá más o menos se puede observar que, por ejemplo, el indio fósforo tiene una misma constante de estructura cristalina que el indio galio arsénico en sus proporciones molares. No se llegan a ver bien, es 5, 0,53, 0,47, son las proporciones molares del indio y galio. Eh, y coinciden en la constante de lattice. Eso es importante para cuando para la fabricación, facilita mucho eh, la, fíjense, el indio galio arsénico fósforo es lo que tenemos aquí arriba. Después tenemos el indio galio arsénico y el indio fósforo. El indio galio arsénico, el indio 0,53, galio 0,47, tiene que ser compatible con la estructura cristalina, por eso la constante tiene que tener la misma constante de lattice que el indio fósforo, que es el buffer que está entre la, esta zona y la zona del medio del indio fósforo. En este caso hay que tener cuidado que los fotones se están recibiendo de la parte de abajo, o sea, tenemos una zona N muy dopada y una zona eh, N menos dopada y una zona intermedia, ¿sí? que va, o sea, el buffer, esto es un buffer que mejora la absorción de los fotones que se van a generar en la zona intermedia y menos, y menos. Bueno, en los fotodiodos lo que tenemos que priorizar o maximizar es la eficiencia cuántica, que es la relación entre la cantidad de pares, electrones huecos y absorbidos, y el número de fotones utilizados. Es el cociente entre el número de electrones huecos generados y el número medio de fotones incidentes. En un fotodiodo ideal, la eficiencia cuántica sería igual a 1. La eficiencia, bueno, o sea, acá se podría despejar la corriente como la carga de electrón por la eficiencia cuántica por el número o la potencia recibida, el flujo de fotones recibidos, flujo medio de fotones. El fotodiodo PIN, eh, podemos al fotodiodo PIN calcular la eficiencia, que es el cálculo de fotones por unidad de tiempo que se absorben. Hay un parámetro que se denomina reflexión o reflectividad, y tenemos alfa, que es el coeficiente de absorción.
Si vemos en el gráfico, tenemos la potencia incidente, parte que se va a reflejar, ahí está el coeficiente de reflexión, y luego lo que se va a absorber, la absorción con una exponencial, e a la menos alfa. Por lo tanto, los fotones por unidad de tiempos que se absorben van a ser los que tengo en el nivel eh, antes de la zona de deflexión, o sea, P por 1 menos R dividido H por frecuencia, menos la caída por absorción dividido H por frecuencia. Y bueno, de ahí se obtiene los fotones por unidad de tiempos que se absorben. Como la eficiencia es los fotones, esa expresión dividido la, la energía de los fotones incidentes, que es P sobre H por frecuencia, despejando queda que es 1 sobre R por 1 menos C a la menos alfa por el ancho de la zona de deflexión. Suponiendo que un fotón absorbido genera un par electrón hueco. ¿eh? Por cada par electrón hueco es por un fotón absorbido. El material tipo P, que es el que tenemos del lado izquierdo, debe ser transparente, no debe absorber nada de la absorción, de la radiación incidente. Es decir, que la energía del gap del material tipo P debe ser mayor a la energía de los fotones incidentes. Lo ideal sería que la eficiencia cuántica fuera 1, pero lo que la reflectividad, pues, pero en ese caso la reflectividad debería tender a 0. ¿Qué es esto que se muestra acá? ¿Sí? Justamente sale de la fórmula anterior, fórmula que vimos. Se consigue R que tienda a 0, se consigue mediante una capa de recubrimiento antirreflectante, y que alfa W tienda a infinito. Una vez elegido el material, alfa, que es la absorción, ya queda fijo, por lo que hay que aumentar el ancho al máximo, es decir, el ancho de la zona de flexión al máximo. En una unión PN inversa, SW, ese ancho, es del orden de una fracción de micra o micrones, unos cientos de micrones, que es insuficiente. Por lo tanto, hay que añadir una zona intrínseca. O sea, fíjense que lo que se hace en el diodo PIN es agregar esta zona intrínseca para lograr una unión PN mejorada. Prácticamente toda la tensión de la fuente en inversa va a terminar cayendo en la zona intrínseca. La zona intrínseca es un semiconductor puro, no dopado, con una resistividad muy elevada. Además, se genera una corriente de oscuridad que siempre está presente aunque no haya luz incidente. La corriente de oscuridad se corresponde con la corriente inversa de un diodo y se genera por agitación térmica contribuyendo al ruido. Entonces, la corriente de oscuridad es continua y se puede filtrar fácilmente. ¿eh? Es una corriente continua. Fíjense, la fotocorriente que lleva la información eh, está sumada a la corriente de oscuridad. Otro parámetro importante es la responsividad. Entonces recibimos la potencia óptica que genera una fotocorriente que es proporcional a la envolvente al cuadrado de la señal transmitida, es decir, a la potencia media sobre el detector. Y la responsividad es la corriente obtenida en un fotodiodo por unidad de energía luminosa incidente. La responsividad, fíjense, queda expresada como IL sobre la potencia óptica. Se puede despejar la corriente. Q es el flujo medio de fotones.
corriente IDT, fotocorriente generada, tenemos la energía del fotón y la responsividad tiene la misma información que la eficiencia, pero además tiene información de la frecuencia. De la frecuencia. ¿Tá? Entonces, en un fotodiodo PIN, la responsividad se puede expresar también como ¿eh? Reemplazando la eficiencia por eh, y la frecuencia, queda longitud de onda, velocidad de la luz, eficiencia, aparece un parámetro que es la eficiencia interna. O sea, esto 1 menos R por 1 menos C a la menos alfa omega, ya lo habíamos visto de dónde salía un par de filminas atrás, pero aparece acá eh, este término que es la eficiencia interna. Se agrega esa eficiencia interna debido a que no todos los fotones absorbidos en la zona de depleción dan lugar a un par electrón hueco. Nosotros la deducción de esta fórmula de la eficiencia la habíamos supuesto que cada fotón genera un par electrón hueco. La realidad es que no es así. Por lo tanto, este parámetro refleja que no todos los fotones generan un par electrón huecos. Entonces, para longitudes de ondas más cortas, esta es la misma respuesta espectral que les expliqué antes para el silicio. ¿Sí? O sea, la responsividad es la relación entre la corriente obtenida, ¿sí? En un fotodiodo por la energía luminosa incidente. Para longitudes de ondas más cortas le corresponden energías más altas de fotones y para y para estas energías altas la zona P presenta absorción porque esas energías pueden ser más grandes que la energía del gap del tipo P, perdiendo transparencia. Por lo tanto, habría absorción de fotones en la zona P, por eso disminuye, y la eficiencia cuántica sería menor a la calculada. Para longitudes de ondas grandes, es lo mismo que expliqué un par de filminas atrás, por qué reducía en los extremos. El máximo, fíjense, para el silicio también está alrededor de 1.1. Lo único que acá se muestra de dónde sale esta curva, se puede calcular matemáticamente a través de esto. Para longitudes de onda grande, le corresponden energías de fotones más pequeñas, tan chicas que no llegan a ser absorbidas en la zona intrínseca o de deplexión de la unión PN. Bien, hasta acá entonces fotodiodos. Ahora vamos a empezar con las celdas solares. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, para que la grabación no se haga tan larga, vamos a frenarla acá, vamos a parar y voy a generar otro archivo con otra grabación para la parte de celdas solares.